Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte de Nazaret, la atmósfera estaba impregnada de un aire de expectación. Joaquín y Ana, hombres de fe y dedicación, caminaban juntos hacia el templo, siendo el eco de sus pasos un reflejo de su fervoroso deseo de agradar al Señor. Ya había sido un año de muchas oraciones y súplicas. Con sus corazones cargados de anhelos y luchas, ofrecían sus peticiones en el altar, cumpliendo las enseñanzas de Salmos 34 horas y 18 minutos, donde se dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. ¿Qué nos dirá hoy, Ana? Preguntó Joaquín con voz cargada de esperanza, mientras miraba a su esposa con ternura. Ana, con la mirada fija en el templo, respondió: estoy convencida de que Dios tiene un propósito maravilloso para nosotros, Joaquín. No debemos perder la fe. En ese momento, un súbito silencio envolvió el templo. La atmósfera parecía vibrar con una presencia palpable, como si el mismo cielo se hubiera cerrado a su alrededor. Ana, sintiendo la inquietud, cerró los ojos y oró en su corazón. De repente, un radiante ser se presentó ante ellos, sus ojos como fuego y su semblante resplandeciente. Era el ángel Gabriel, quien, con voz poderosa pero dulce, les dijo: Joaquín y Ana, tu oración ha sido escuchada. Dios ha visto tu fe y tu constancia. Pronto tendrán una hija, y su nombre será María, y con ella, la promesa de redención para su pueblo se cumplirá. Joaquín quedó atónito. La incredulidad intentó filtrarse en su corazón, pero la paz que emanaba del ángel lo envolvió y lo llevó a una profunda comprensión del plan divino. ¿Cómo puede ser esto?, exclamó. Si hemos sido estériles toda nuestra vida. Gabriel, reforzando la certeza de su mensaje, le respondió con firmeza: para Dios, no hay nada imposible. Lucas 1:37. Ella será la elegida para llevar en su vientre al Hijo del Altísimo. A través de ella, el Redentor será enviado a la humanidad. Ana, desbordante de alegría, sintió que su mera existencia cobraba un nuevo sentido. Las lágrimas de gozo brotaron de sus ojos, mientras decía: todo lo que hemos soportado, cada tristeza y cada oración, se revela como parte del plan perfecto de Dios. Mientras la pareja abrazaba la noticia, el ángel les habló sobre el poder que tendría su hija. Les recordó cómo sería una luz para las naciones y cómo traería esperanza a aquellos que caminaban en tinieblas. Su vida será un milagro y un testimonio de que el Señor está con su pueblo, concluyó Gabriel antes de desaparecer. La noche cayó en Nazaret, pero la luz en el corazón de Joaquín y Ana brillaba con mayor intensidad que cualquier estrella. Ellos sabían que debían prepararse para el nacimiento de María, la Madre de Cristo. Mientras su confianza se consolidaba, la sombra de lo que estaba por venir se dibujaba en sus corazones. ¿Cómo sería el mundo cuando la promesa del Salvador finalmente se manifestara? Sería un tiempo de prueba y gloria, un tiempo en que cada sufrimiento tendría un propósito redentor. En el silencio de la noche, un susurro se oyó en el viento: había llegado el momento para la promesa de Dios. Pero, lo que ellos no sabían era que el verdadero milagro apenas comenzaba. Mientras los días transcurrían en Nazaret, Joaquín y Ana se sumergieron en una nueva rutina que giraba en torno a la espera de su hija. Cada amanecer traía consigo la maravilla del milagro que estaba por venir. Su hogar se transformó en un santuario de oración y alabanza. El aire estaba impregnado de anticipación y esperanza. A menudo, Ana se sentaba junto a una ventana, mirando las montañas que rodeaban su pequeño pueblo mientras su mente volaba entre recuerdos de amargas lágrimas y súplicas fervorosas. Ella recordaba las palabras del ángel Gabriel: no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Lucas 1:30. Una noche, mientras la luna iluminaba la casa con un suave fulgor, Joaquín decidió abrir su corazón a su esposa. Ana, ¿sientes cómo el viento susurra promesas? Hay algo más que aún no comprendo en este plan divino. Ana, tocando su mano, respondió: el Señor tiene un propósito más grande, Joaquín.
Cada momento que hemos vivido ha sido tejido por sus manos, y sé que lo que está por venir es parte de su legado. En esa atmósfera cargada de fe, una nueva revelación llegó a sus corazones. De repente, una presencia se sintió en la habitación, como un suave estremecimiento que despertaba el espíritu. Era la voz del Altísimo resonando en sus almas, dándoles guía y fortaleza en medio de la incertidumbre. Joaquín. Ana, la voz parecía surgir de lo profundo de sus corazones. María llevará el Salvador, pero su camino no será fácil. La grandeza de su llamado traerá consigo gran desafío. Estén preparados para lo que les espera. Los corazones de Joaquín y Ana se llenaron de asombro y temor, pero también de determinación. Su misión trasciende a ellos mismos, marcando el comienzo de la redención prometida. Las palabras de Jeremías 29:11 resonaron poderosamente en sus pensamientos, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Así, con el paso de las semanas y el avance del tiempo, comenzaron a preparar su hogar para la llegada de María. Materializaron en la tierra la visión celeste, creando un espacio donde la luz y la paz pudieran acomodarse. La fe de Joaquín se robustecía en cada ladrillo colocado, cada tela tejida, mientras Ana ofrecía su corazón en alabanza y confesión, llenando el aire con oraciones fervientes. Sin embargo, un día, un nuevo desafío se presentó. Ana sintió una inquietud en su espíritu, la paz que la había acompañado comenzó a tambalearse. Las sombras de un futuro incierto instalaron preguntas en su mente. ¿Qué sucederá cuando María crezca? ¿Cómo será la recepción del mundo hacia ella? Joaquín, al notar la inquietud de su esposa, se acercó y murmuró al oído: «Tengamos fe, Ana. El camino será difícil, pero recordemos, nunca estaremos solos. Dios es fiel y nos guiará». Mientras las estrellas titilaban en el cielo y la luna alcanzaba su punto más alto, Joaquín y Ana se arrodillaron, uniendo sus voces en súplica. Clamaron por fortaleza y sabiduría para enfrentar los días difíciles que se avecinaban. En ese instante, sintieron la certeza del acompañamiento divino. Lo que todavía no sabían era que la historia de María estaba ligada a profecías antiguas y que el eco de sus acciones futuras se sentiría a lo largo de generaciones. Un oscuro silencio se cernía sobre el mundo, mientras en el corazón de Dios, los planes de redención estaban prendidos como un fuego purificador. Pero lo que aún no saben es que el verdadero propósito de Dios se revelará en el momento menos esperado. Susurró el viento, como una promesa eterna de lo que estaba por venir. En la paz de la noche, mientras el viento acariciaba suavemente las hojas de los olivos, Joaquín y Ana se encontraban absortos en pensamientos profundos. La inquietud que había comenzado a agitar el corazón de Ana no era simplemente un temor, sino un aviso de lo que aún estaba por llegar. Ambas almas, conectadas en oración, sentían la inminencia de algo sagrado, algo que resonaba desde lo más profundo de su ser. El día siguiente empezó como todos los demás, pero un aire de expectación flotaba en el ambiente. Joaquín, decidido a ofrecer serenidad a su esposa y a su hogar, se levantó temprano, dispuesto a buscar tranquilidad en la presencia del Señor. Mientras caminaba por los senderos del campo, contemplando los brotes de cebada que comenzaban a florecer, recordó las palabras de Salmos 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Con cada paso, sus preocupaciones parecían disiparse, mientras la promesa de Dios resonaba en su corazón. Ana, por su parte, permanecía en casa, enfocada en preparar el lecho donde la pequeña María habría de nacer. Con cada prenda que cosechaba, con cada pequeña cuna que armaba, se sentía unida a la tierra y a la historia que pronto se despliega. Sin embargo, una inquietante sensación de que las fuerzas de la oscuridad estaban a punto de moverse invadía su espíritu. Oraba fervorosamente: Señor, infunde en mi valor y comprensión para lo que viene. Un día, mientras Ana realizaba sus tareas diarias, una presencia repentina irrumpe en su hogar.
Una sombra oscura cruzó la luz de la ventana y tuvo la sensación de que algo significante se acercaba. De pronto, un joven mensajero, con rostro pálido y ojos llenos de angustia, apareció frente a ella. Ana, debo advertirte, empezó angustiado, las noticias de la concepción de María han comenzado a esparcirse y muchos no lo recibirán con amor. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo puede ser eso? Ha sido un regalo de Dios, un milagro, respondió con fervor. Te lo ruego, insistió el mensajero, hay quienes temen el cambio, quienes se aferran a la oscuridad en vez de a la luz. Prepara tu corazón, pues la oposición vendrá con fuerza. Esa noche, mientras el hogar de Joaquín y Ana rebosaba de luz y oración, el angustiado mensajero se retiró, dejando en la mente de Ana la preocupación de la inevitable oposición. Se unieron de nuevo en súplica, buscando dirección y consuelo. El mismo ángel que te habló, está aquí para afrontar este desafío, le recordó Joaquín, Dios no te abandonará. Con el cambio del día, un vasto silencio estaba destinado a romperse. Mientras el sol ascendía y las sombras se alargaban, sintieron en el aire la vibración de un patético temor, un eco de dudas y murmuraciones. Los corazones del pueblo comenzaron a inquietarse ante la inevitable llegada de María. Ana y Joaquín, aferrándose a la promesa divina, recordaron el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sabían que debían mantenerse firmes en su fe, pues el propósito de Dios nunca sería en vano. Sin embargo, la revelación del futuro se iba acercando más. Un día que parecía ordinario guardaba en sus entrañas un divino secreto que cambiaría la historia. Y cuando ella descubra la verdad sobre su propia identidad, un eco del cielo resonó en los corazones de sus padres. Pronto, el desenlace de aquel misterio divino se revelaría a través de la fe perseverante unida a un acontecimiento trascendental, que marcaría no solo su vida, sino la salvación del mundo. Un nuevo amanecer estaba por llegar, y con él, el despliegue de la historia más grande jamás contada. La mañana despertó con un resplandor inusual, como si la propia creación contara los días que quedaban para un evento señalado por lo alto. Joaquín y Ana, con sus corazones entretejidos por la oración y la promesa, estaban en el punto crítico de su historia. Los murmullos del pueblo se intensificaban cada día, pero la esperanza no había sido apagada en sus almas, más bien, ardía con un fervor renovado. Ana, mientras miraba por la ventana, sintió que algo trascendental estaba por acontecer. Dios ha prometido que María será un faro de luz, murmuró para sí, llenándose de una serenidad que sólo podía venir de lo alto. Su fe se fortalecía con cada momento de incertidumbre, como el fuego que purifica el metal. Estaba consciente de que las adversidades no eran señales de abandono, sino del cumplimiento de un propósito más grande. El viento soplaba suave, llevando consigo el eco de antiguas profecías. Desde el mismo corazón de Israel, resonaban las palabras de Isaías, «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo», Isaías 7:14. Ana entrelazaba estos versos en su oración, aferrándose a cada promesa como un ancla en medio de una tormenta. Mientras la tarde avanzaba, los rumores se tornaron más oscuros. Una reunión en la plaza del pueblo empezaba a gestarse, y Joaquín decidió acudir. Con paso firme, se adentró entre la gente, buscando el propósito de las voces que se elevaban. Allí, los líderes del pueblo discutían acaloradamente sobre el impacto de la llegada de María. La duda y el miedo nublaban sus corazones, y Joaquín, sin dudarlo, se alzó entre ellos. «¿Qué teméis?», exclamó Joaquín, su voz resonando con una firmeza que llevaba la carga del Señor. «Esta niña no es un objeto de escándalo, sino el cumplimiento de nuestra esperanza. No seáis como el pueblo antiguo que, contra la luz, prefirió la oscuridad. Esta es una oportunidad para presenciar la gloria de Dios». Un murmullo recorrió la multitud.
Mientras se debatían y discutían las acciones que tomarían, Joaquín recordó las palabras de Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Estaba claro que el camino hacia adelante no sería sencillo, pero el deber de su corazón era aferrarse a la verdad. Ana, en casa, se arrodilló en oración, clamando por sabiduría y fortaleza, cuando una vez más, una presencia se materializó ante ella. Era el mismo mensajero que había llegado la última vez, su rostro ahora iluminado por la luz de una convicción renovada. Ana, dijo con voz firme, la oposición puede ser feroz, pero el ángel del Señor ha sido enviado de nuevo. María será milésima parte de un plan que cambiará la historia de los hombres. Nuevas fuerzas se levantarán y en su vida se cumplirá el propósito de Israel. Con cada palabra de aquel mensajero, Ana sintió que el cielo se abría frente a ella. Pronto, el dolor y las lágrimas se transformarían en regocijo y alabanzas. Sin embargo, el tiempo se estrechaba y la revelación de la verdad que sobre María debía brotar, también traería consigo un desafío: prepárate, pues cuando el pueblo sea intervenido por el poder del Altísimo, se despejará el camino hacia la redención de todos. Joaquín, al regresar del pueblo, encontró a Ana en profunda oración. Se unió a ella, y juntos alzaron sus voces, sabiendo que el momento de la revelación se acercaba. Señor, clamó Joaquín, haz que nuestra fe sea un refugio para quienes no ven, y que a través de nuestra hija, tu luz brille en lugares oscuros. El eco de sus súplicas resonó en el cielo, mientras los designios de Dios se tejían. La historia estaba a punto de desatarse, y en los corazones de Joaquín y Ana, un profundo misterio se incubaba. Aquel que había creado el universo, ahora preparaba un camino, imparable y lleno de vida. El impulso de Dios para revelar su gloria estaba en marcha, y solo en un instante, las sombras de la duda darían paso a una luz deslumbrante. ¿Cómo? ¿Podría ser que aquello que comenzaba en temor y oposición se transformara en el canto de redención para toda la humanidad? El tiempo de la revelación se acercaba, y en sus corazones, la certeza surgía, tan firme como la promesa de un Salvador que ya estaba en camino. La noche se estableció sobre Nazaret, y una paz inquietante acompañó la oscuridad. Las estrellas brillaban como testigos silenciosos del milagro que se gestaba en el corazón de Ana. Con su fe arraigada, se sentó junto a la ventana, recordando la promesa celestial. Sin embargo, un nuevo temor comenzó a inquietarla, un temor que, aunque alimentado por la duda, no se había proferido en sus labios. ¿Cómo seré madre de tan grande historia?, se preguntó Ana, mientras su mente viajaba a los tiempos de sus antepasados. Se acordó de Sara, de Rebeca, y de cada mujer que había embellecido la genealogía de sus antepasados. Señor, en tus manos estoy, y aunque a veces mi corazón flaquee, sé que tu propósito es mayor. En ese momento de vulnerabilidad, una luz titilante se manifestó en la habitación. El mismo mensajero, con su resplandor sobrenatural, irrumpe nuevamente llevando en su rostro la benevolencia divina. Ana, dijo el ángel, las dudas son sombras que intentan ahogar la luz del Altísimo. Has sido elegida para un propósito que resonará por generaciones. María no será solo una madre, sino la madre del Salvador. Será el instrumento del cumplimiento de las promesas dadas a Israel. Estos ecos de esperanza hicieron que fortaleza naciera en el corazón de Ana. Mientras sus ojos brillaban con lágrimas de fe, su voz se levantó con renovada confianza. Aquí estoy, Señor. Que se cumpla en mí tu voluntad. Mientras tanto, Joaquín, al llegar a casa, se encontró con un rostro iluminado que parecía reflejar la gloria de Dios. Ana, ¿qué has presenciado?, preguntó, acercándose a ella con la iluminación del asombro en su ser. Sin dudar, Ana narró la visita del ángel y las revelaciones compartidas. Respira en fe, mi amado, continuó Ana. El cielo se está abriendo para nosotros. María será un signo de esperanza y liberación. Joaquín,
con su corazón rebosante, sabía que el camino no sería fácil. Pero también comprendía que la mayor batalla podría estar en el corazón de la gente, aquellos que dudarían de la obra de Dios. Al amanecer, Joaquín se sintió impulsado a divulgar la verdad de la misión de su hija. Se dirigió a la plaza, donde la agitación seguía latente. Con una voz llena de autoridad, se presentó ante el pueblo. Escuchad, pueblo de Dios. María traerá la luz en medio de la oscuridad. No permitáis que la duda apague el brillo de lo que Dios ha prometido. Las murmuraciones se volvieron más intensas, y Joaquín vio en sus rostros luchas internas entre el miedo y la fe. Sin embargo, con cada palabra que pronunciaba, la firmeza del Señor se manifestaba en su proclamación. La opresión del sinfín de voces contrarias pesaba sobre él, pero recordó las palabras de Salmos 27, 1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Su fe se convirtió en un faro para aquellos que estaban perdidos en el mar de la incertidumbre. La oposición se tornó palpable, pero también nacía en la multitud un hilo de esperanza, cosido con hilos de promesa y revelación. Mientras Joaquín abogaba, Ana se unió en oración, levantando su corazón al cielo. Una profunda conexión se estableció entre sus almas, como si su fe se entrelazara en el reino celestial. Señor nuestro, haz que esta revelación sea un puente de salvación, clamó, sintiendo que el pulso del cielo resonaba cada vez más cerca, y así, en ese momento de fervor y convicción, la realidad del milagro comenzó a entrelazarse con la historia, dando paso a un plan que iba más allá de su comprensión. Con corazones entrelazados en oración y acción, Joaquín y Ana se prepararon para un camino lleno de desafíos y asombros, pero lo que aún no sabían era que el verdadero conflicto no sería solo su fe, sino la batalla espiritual sobre la inminente llegada del Mesías. Mientras la luz de la promesa se aproximaba, un oscuro adversario acechaba en las sombras, listo para sembrar la duda y la confusión. ¿Quién podría imaginar que el nacimiento de un niño cambiaría no solo su historia, sino la de toda la humanidad? La revelación del glorioso destino de María estaba a la vuelta de la esquina, y la resistencia del mal se hacía cada vez más palpable, dejando al pueblo a las puertas de un clamor divino. Con la llegada del nuevo día, la luz del sol comenzó a desdibujar las fronteras de la noche. La alborada trajo consigo un murmullo de inquietud en Nazaret. Joaquín y Ana, en sus corazones, llevaban el peso de un mensaje celestial, pero también un profundo sentido de responsabilidad. La palabra dada a ellos debía ser cuidada, honrada y, sobre todo, creída. Ana se levantó de la oración con los ojos llenos de una iluminación espiritual. Debemos preparar el hogar para el que vendrá, le dijo a Joaquín, quien, tras escuchar el eco de su fe, comenzó a organizar el lugar donde podrían recibir a la hija que sería bendición para el mundo. Cada martillazo en la madera resonaba como un latido del plan del Creador. Mientras tanto, el pueblo miraba con recelo la transformación en la vida de Joaquín y Ana. Algunos se acercaban con sonrisas cargadas de curiosidad, mientras que otros incluso susurraban dudas y desconfianzas, palpando la tensión entre la fe y el escepticismo. En cada rincón, la pregunta flotaba, ¿cómo es posible? Esa tarde, mientras Joaquín hacía los últimos preparativos, un anciano sabio del pueblo, llamado Eleazar, se acercó con un semblante preocupa. Escuché tus palabras, Joaquín, y me preocupan las consecuencias. No toda la gente estará lista para aceptar esta verdad. Él, el Mesías que esperas, ¿cómo podremos reconocerlo?, preguntó con voz temblorosa. Joaquín sintió que el temor del anciano era más que justificado. Pero la fe que llevaban en el corazón era un escudo potente. La palabra del Señor es un faro en la oscuridad, respondió con profunda convicción. Como fue escrito en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, a los que habitan en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eleazar asintió con un semblante más tranquilo, sabiendo que había un propósito más grande en movimiento. Sin embargo, las dudas aún atesoradas en muchos corazones podrían convertirse en un gran obstáculo. De pronto,
Una sombra oscura cruzó por sobre la plaza, un hombre acurrucado en su miseria y recubierto de reputación dudosa, se erguía en medio de la multitud. Era Simón, un conocido por su vida de pecado. La multitud lo miró con desdén, incapaces de ver más allá de sus fallos. Que la madre de la niña del milagro haga lo correcto, gritó Simón, desafiante. ¿Qué prueba hay de que este niño será especial? Las palabras del hombre resonaron como un estruendo, un golpe a la fe que comenzaba a florecer. La multitud se dividió entre aquellos que comenzaban a desvanecerse en la duda, y aquellos que, aferrados a la fe, clamaban paz y amor. Ana, sintiendo el remolino de emociones, se levantó entre la multitud. Nuestro Dios ha prometido su venida, y nosotros podemos ser testigos de su gloria. En José y María, quien aún no ha sido concebida, habrá redención, su voz trayendo una suave pero poderosa declaración. Un profundo silencio se apoderó del lugar, como si el cielo mismo suspendiera su aliento. La verdad emergía con fuerza, retando cada sombra de duda. Pero allí, en las sombras, una risa malévola resonó en el aire, un recordatorio del enemigo acechante mientras el maligno urdía un plan para desviar la atención de aquel que vendría. Así, mientras la incertidumbre crecía tanto en los corazones como en el aire mismo, un grupo de los sabios de Oriente comenzaba su travesía, guiados por una estrella. Ellos portaban oro, incienso y mirra, elementos que revelarían el cumplimiento de las antiguas profecías. La señal celestial reflejaba el camino hacia un destino divino, el cambio estaba en el aire, y la historia de la redención comenzaba a revelarse en una luz brillante. Cada dulzura del futuro se entrelazaba con el sacrificio del presente, y Ana y Joaquín no podían más que dejarse llevar por el plan soberano de Dios. ¿Pero qué estaba preparado para ellos? Solo el tiempo lo revelaría. ¿Qué papel jugaría la adversidad en la llegada de la luz que estaba por nacer? Las respuestas estaban cada vez más cerca, y las sombras se alineaban de una manera misteriosa, presagiando el cumplimiento de la promesa hecha desde antaño. Con el caer de la tarde, Nazaret se sumió en un silencio reverente, un espacio donde el aire parecía cargado de expectativas. Era como si la misma creación sostuviera el aliento, aguardando el inminente nacimiento de la esperanza. Joaquín y Ana continuaban su empeño en hacer del hogar un refugio sagrado, preparando cada rincón con ternura y devoción. Desde silla hasta manta, cada objeto era colocado como un testimonio de la fe que emergía en sus corazones. Ana, con manos temblorosas de emoción, colocó flores en una pequeña jarra. Cada pétalo es una oración por su vida, un canto de alabanza por lo que está por venir, murmuró, mientras miraba a Joaquín a los ojos. Él, comprendiendo la profundidad de sus palabras, asintió. Así como fue escrita la promesa en el Salmo 113, 9, Él da la familia a la estéril, y la hace gozosa madre de hijos. Este es nuestro momento, Ana. Sin embargo, las sombras del escepticismo seguían pendiendo sobre el pueblo. Simón, aún resonando en la memoria de los presentes por su desafío, representaba la voz de la duda que se multiplicaba. Era evidente que muchos en Nazaret estaban atrapados entre la tradición y la inminente revolución de la fe. Aquel hogar se convertía no solo en un refugio físico, sino en un santuario espiritual que desafiaba la incredulidad de la época. Esa misma noche, mientras Ana se entregaba a la oración, una angustiante inquietud la envolvía como un manto. Una visión comenzó a despuntar en su mente, una luz brillando intensamente, cubriendo todo su alrededor, y en el centro, un niño que destilaba paz y poder. Desde su interior, comprendió que el propósito de Dios no solo era traer al mundo a un Salvador, sino también preparar los corazones para su llegada mediante la fe. Joaquín, exclamó, interrumpiendo su meditación. La luz es más que una promesa. Es la revelación de la gloria de Dios. Este niño llevará la luz a aquellos que están en la oscuridad. Él será la esperanza de Israel. Mientras tanto, un grupo de jóvenes pastores en las afueras de Nazaret, quienes habían sido testigos de sorprendentes eventos en los cielos, se reunió junto a una fogata.
La aparición de ángeles les había traído un mensaje poderoso: no temáis. He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. El antiguo cántico resonó entre ellos mientras la gloria de los cielos tocaba sus corazones, haciéndolos partícipes de la historia trascendental que se estaba tejiendo. Con su ímpetu renovado, decidieron ir a buscar al niño, guiados por la estrella que brillaba intensamente en la noche. Las palabras de los ángeles aún reverberaban en sus almas como un eco divino: no sin peligros, el camino se hacía arduo no solamente para los pastores, sino también para Joaquín y Ana, quienes sabían que el mundo que los rodeaba no entendía la magnitud de lo que estaba por ocurrir. La adversidad acechaba como un lobo, y las sombras se alzaban con fuerza, pero en su corazón, la fe permanecía firme, mientras el pueblo murmuraba y situaba su mirada en lo tangible. Joaquín y Ana estaban a punto de experimentar lo divino. Era ahí, en medio de las dudas y oposiciones, donde la promesa comenzaba a tomar forma. ¿Cómo sería el primer encuentro de los pastores con el niño? ¿Qué soberana revelación traería el nacimiento de la esperanza? La luz se acercaba, y con ella, un plan mayor que abarcaba generaciones. A medida que el universo se alineaba para dar lugar a este milagro, un sentimiento de expectativa vibraba en el aire. Y así, sin saberlo, todos estaban a punto de ser parte de la historia que cambiaría no solo a Israel, sino al mundo entero. Pero, ¿quiénes serían los verdaderos testigos de la gloria de aquel que vendría? Las respuestas estaban escritas en el cielo, y el plan soberano de Dios pronto revelaría su esplendor a aquellos que estaban dispuestos a ver. La noche avanzaba, y en la pequeña aldea de Nazaret, las estrellas brillaban en un manto de luz que parecía susurrar secretos de lo alto. Joaquín y Ana se encontraban en su hogar, donde cada rincón estaba impregnado de una esperanza palpable. La mujer, con su vientre crecido, se movía con una mezcla de ansiedad y alegría. Cada patadita del niño dentro de ella era un recordatorio de la promesa cumplida. Mientras Ana se preparaba para descansar, Joaquín se sentó junto a la ventana, mirando hacia el cielo. Su mente estaba en la llegada del niño, la manifestación de la promesa hecha a su pueblo. Con una mano en el vientre de su esposa, oró en voz baja: Señor, que este niño sea un instrumento de tu paz y luz en la tierra. Como está escrito en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mientras Joaquín sumergía su alma en la conversación con Dios, un destello de luz brillante iluminó la habitación. Fue como si el mismo cielo hubiera abierto una puerta hacia su hogar. Ana, sintiendo la presencia divina, se arrodilló y comenzó a clamar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, digno es el de toda alabanza. La luz se tornó más intensa, y en medio de ella, voces angélicas comenzaron a cantar, un canto que resonó alrededor de ellos: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ante esta revelación, los corazones de Joaquín y Ana fueron llenos de un asombro inexplicable. ¿Es esto una visión, o tus promesas, Señor, se están cumpliendo frente a nosotros? Joaquín murmuró, ensordecido por la magnitud de lo que experimentaba. A medida que la luz fue desapareciendo, la esencia del mensaje divino permaneció: su hijo no sería solo un niño, sino la manifestación del amor divino a la humanidad. Mientras tanto, los pastores, en su camino hacia el lugar donde se daría el milagro, hablaban entre ellos sobre la incredulidad del pueblo. Hemos sido elegidos para ver lo que muchos no verán. La gloria se ha manifestado entre nosotros, comentó uno de ellos con fervor. Sin embargo, en su mente, algo oscuro se cernía: ¿serán verdaderamente creíbles nuestras palabras ante aquellos que han sido blindados por la tradición? Caminaban a paso firme, y a lo lejos, vieron vislumbrar un hogar con luces parpadeantes, marcado por un resplandor que no pertenecía a este mundo. Aquella luz parecía llamarlos, arrastrándolos hacia su destino. ¿Puede ser que lo que hemos oído sea cierto?
que el Mesías ha llegado y se encuentra en un humilde pesebre, preguntó el más joven del grupo. En el hogar de Joaquín y Ana, la atmósfera estaba cargada de un asombro profundo. La convicción de que su hijo era parte del cumplimiento de las profecías, gritos del corazón danzando al son de la voluntad divina. Ana, recordando las palabras del ángel a María, murmuró, porque nada hay imposible para Dios. Mientras tanto, en el corazón de la aldea, el murmullo del pueblo había cambiado. Las voces de los que dudaban se volvieron ecos lejanos ante la persistencia del asombro. Pero, ¿qué harían al llegar aquellos que anhelaban ver la gloria del Altísimo reflejada en un niño? Asimismo, en esa misma noche, las palabras de Sofonías 3:17 resonaron: el Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará. La pregunta se alzaba en el aire, como un signo de la revelación: ¿quiénes serían los verdaderos herederos de la expectativa divina? A medida que las horas de la noche avanzaban, una inevitable conexión se tejía entre los dos mundos, el de los pastores y el de Joaquín y Ana. Lo que estaba aconteciendo era tan solo el umbral de lo sublime, un paso hacia un plan que abarcaba más almas de las que se podía imaginar. El propósito del cielo estaba siendo revelado ante ellos, y con ello, la promesa de un nuevo comienzo que abarcaba a generaciones por venir. Al final, en ese silencio reverente, una pregunta surgía entre los corazones de los que esperaban: ¿nos hemos preparado para lo que viene, y estamos listos para recibir la luz del mundo? Las respuestas estaban a punto de trazarse en el mismo hilo de la historia, dejando entrever el plan soberano de Dios, que pronto se manifestaría en su máxima expresión. El día tan esperado llegó, y una calma intensa envolvió el hogar de Joaquín y Ana en Nazaret. Mientras el sol comenzaba a surgir, la habitación estaba iluminada con una luz cálida y tenue, como si el cielo mismo estuviera testificando el milagro que estaba por ocultarse en la humildad. Ana, sintiendo el inicio de los trabajos de parto, miró a Joaquín con ojos repletos de confianza. «Es hora», susurró, su voz llena de determinación y fe. Joaquín, con el corazón latiendo con fervor, tomó la mano de su esposa y se unieron en oración, pidiendo al Señor que les otorgara fortaleza en este momento sagrado. «Señor, que tu luz brille a través de nuestra hija, que ella sea la esperanza del mundo», clamó Joaquín con profundidad en su voz, como si cada palabra atravesara el tiempo y el espacio. Ana respiró hondo, y en un momento de gran entrega, dio inicio al milagro. Las contracciones se sucedieron, y el hogar, que había sido un santuario de oración, se convertía ahora en el escenario del cumplimiento de siglos de promesas. Los momentos se sintieron eternos, y cada grito de Ana resonaba como un eco de lucha y esperanza. Finalmente, en medio de un torrente de dolor y gozo, el llanto de un recién nacido llenó la habitación. María había llegado, la niña prometida, y con su primer aliento, la vida eterna hizo su entrada en el mundo. La presencia de Dios llenó el lugar, una paz sobrenatural cubría todo como un suave cobijo. Joaquín tomó a María en sus brazos, y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Es ella», exclamó, su voz resonante y llena de reverencia. Ana, aún agotada pero envuelta en la dulzura de la escena, miró a su hija, sintiendo que cada sufrimiento había valido la pena. «Ella será un faro en medio de la oscuridad», susurró, mientras acariciaba su pequeña mejilla. En ese instante, sus corazones se unieron en un mismo propósito: guiar a María para que cumpla el destino que Dios había diseñado. Mientras tanto, en los campos cercanos, los pastores que habían recibido la revelación angélica se apresuraban hacia Nazaret. «Vamos a ver lo que ha sucedido», se decían unos a otros con asombro evidente, «el Salvador ha nacido». Guiados por la luz que había brillado en la noche, llegaron al hogar de Joaquín y Ana con humildes ofrendas y corazones rebosantes de alegría. Al entrar, quedaron atónitos al ver a la niña envuelta en pañales, recostada en un pesebre. El panorama era simple y a la vez glorioso. Con un profundo sentido de reverencia, se acercaron y se unieron en adoración, sintiéndose privilegiados de ser testigos del nacimiento del Mesías. «Gloria a Dios en las alturas», proclamaron,
sus voces entrelazándose en alabanzas. Joaquín y Ana, a su vez, compartieron su historia con los pastores, contándoles sobre la visita del ángel Gabriel y la promesa que Dios les había hecho. Con cada palabra, el ambiente se llenaba de gozo, las lágrimas de alegría corrían por los rostros de quienes presenciaban el cumplimiento de siglos de profecía. Es un milagro, decía uno de los pastores, Dios ha visitado a su pueblo, mientras el ambiente se impregnaba de murmullos de alabanzas, una nueva presencia, aunque lejana, comenzaba a manifestarse en la aldea. Los sabios de Oriente, guiados por la estrella, se acercaban, llevando consigo regalos que hablarían del reconocimiento de la grandeza. Oro, incienso y mirra, 3 ofrendas que marcarían la importancia de aquel nacimiento y lo que representaría para el mundo. Nazaret, un pequeño pueblo, se convertía en el epicentro de un misterio divino. La llegada de María no solo cambiaría las vidas de Joaquín y Ana, sino que marcaría la redención de toda la humanidad. Era un principio, y los ecos de este evento resonarían a lo largo de los siglos, afectando a generaciones enteras. Los corazones de Joaquín y Ana estaban llenos de asombro y gratitud. Conscientes del papel que su hija desempeñaría en la historia de la humanidad, sabían que debían educarla en la fe, en el amor y en el propósito que Dios había diseñado. Como dice en Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, así, entre alabanzas, compromiso y un amor desbordado. La historia de su familia comenzó a entrelazarse con el plan eterno de Dios. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, habían comenzado a ser parte de un relato que transformaría las vidas de todos aquellos que, como ellos, abrían el corazón a la verdad. Este es el fin de una historia, pero el principio de una esperanza eterna. La promesa de un Salvador había sido alcanzada, y con ello, una luz había resplandecido en medio de la oscuridad. María, la madre del Salvador, había llegado, y su legado apenas comenzaba. No olvides que, si quieres escuchar más relatos que nutran tu fe y la de otros, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de ser parte de nuestras próximas historias bíblicas exclusivas. También, comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión gloriosa. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de fe.